Shalom, mis amados hermanos, Israel Casa Integral, un gusto saludarles y a todos los hermanos que nos acompañan permanentemente en la transmisión desde las diferentes naciones, Easy, en cada país, en cada estado, en cada nación, en cada familia, en cada hogar. Muchísimas gracias por acompañarnos y bien, he tenido en mi corazón a grabar este tema que quiero presentar esta noche con ustedes, mis amados hermanos, toda vez que cuando hago reflexión sobre el mismo, veo una situación de carácter personal y escucho también muchas voces de gentes cercanas y lejanas y en los noticieros y en todas partes hay comentarios. Estamos en el siglo XXI, en el año 2020, y ningún pronóstico profético, humanamente hablando, había establecido que para el año 2020 se presentaría toda esta adversidad y circunstancias que se han venido presentando hasta la fecha. Enfermedad, muerte, crisis económica, desempleo, de alguna manera separación de los seres queridos y se internan en una clínica, en un hospital y prácticamente ya no los volvemos a ver. Todo esto ocasiona a su vez un desaliento profundo, un desánimo. Entramos en procesos de depresión, de angustia. Y tal vez tú estás escuchando y dices, pastor, no sé a qué se refiere con todo lo que está diciendo. Pero escuché esta voz. Alguien dijo, nunca pensé que esto pudiese pasarme a mí, pero ahora que lo estoy viviendo, veo que esto es un asunto serio. Normalmente cuando lo vemos solamente a través de un noticiero, de las circunstancias que se están pasando, pensamos que estos eventos solamente le ocurren o le suceden a personas en alguna parte del mundo, gentes que yo no tengo absolutamente ninguna cercanía con ellos. Conclusión, no es problema mío. Pero cuando toca a mi puerta y cuando me corresponde en el caso personal y cuando toca a mi familia, entonces ese es el momento en el que entendemos que definitivamente también estamos involucrados en esta tierra y también somos parte y víctimas de todo tipo de circunstancias. Ese es un ejemplo de una de las voces que se escucha. A mí difícilmente me puede pasar algo como esto. Bien, otra voz que escuchamos con mucha frecuencia es, pero es que nosotros, los hijos de Dios, no nos enfermamos porque la palabra también lo dice, el Salmo 91 lo dice, el Salmo 93 lo dice, el Salmo 23 también lo dice y nosotros declaramos que los hijos de Adonai estamos guardados, bajo ninguna peste nos podrá tocar, ningún virus podrá llegar. Todo el concepto de la oración es fundamental y de hecho de eso se trata mi tema en esta noche, del fundamento y el poder de la oración. Pero mis amados hermanos, mientras estemos habitando en este eh, globo terráqueo, en este contexto de la tierra, absolutamente, humanamente, como seres, estamos expuestos a cualquier circunstancia. Es tanto como pensar que viene un tornado y que el tornado puede causarle daño a ciertos lugares o a ciertas casas en particular y que la mía no la tocará. Bueno, por supuesto, el Eterno en su perfecta, buena y agradable voluntad obra milagros. Yo recuerdo hace algunos años en mi país original, Colombia, y algunos hermanos colombianos que seguramente están recibiendo el video, recordan por ejemplo el terremoto en Armenia, todo el eje cafetero. Y en aquel tiempo pues tuve la oportunidad de ir hasta ese sitio en calidad de ayuda, en trabajo misionero. Y era sorprendente ver cómo, por ejemplo, particularmente una congregación de la ciudad, todas las casas, edificios alrededor, todos se desplomaron. Pero justamente esa congregación, ese edificio, impresionantemente, puedo decirlo de manera sobrenatural, no le pasó absolutamente nada. El único edificio que permaneció en pie, el único edificio que no tuvo grietas, que se estableció y quedó allí,
fue ese lugar, un edificio de una congregación. No quiero decir iglesia porque entendemos que la iglesia somos nosotros. Me refiero a un edificio en el que se congregan unas personas y tienen sus tiempos de adoración, sus tiempos de oración. Pues cuando yo vi eso hace, repito, ya hace muchos años, realmente estuve impresionado de decir, bueno, cómo es Dios, cómo es nuestro amado eterno tan poderoso, que todo lo que está alrededor se cae, pero justamente el lugar de adoración permaneció en pie. Bueno, esas cosas pueden pasar. Lo que quiero significar con esto es que para Dios nada es imposible y Dios es el que hace en su tiempo, en su momento y a su manera lo que a Él le corresponde. Entonces, pasando hace unos días de cierta situación de salud y cierto quebranto de salud, me preguntaba en mi momento de crisis, ¿por qué a mí, Eterno Padre? ¿Por qué a mí? Posteriormente incluso mi esposa también muy afectada. Y como estamos con este tema emocional y psicológico del coronavirus y tantas cosas a nuestro alrededor y escuchamos tantas cosas, pues no dejamos de pensar en un momento si esto realmente me afecta de manera tan profunda como lo ha afectado a otras personas la infección o el virus ataca de manera poderosa y probablemente no pueda sobrevivir, pues vienen a la mente de cualquier persona circunstancias, pensamientos normales como qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi entorno, en el caso personal la congregación, etcétera. Y suceden muchas cosas. Así es que quiero invitarlos para que en una reflexión de esta tarde hablemos un poco sobre el tema de la sanidad y del poder de la oración y de cómo orar cuando nos encontramos precisamente frente a esta situación. No cabe la menor duda de nosotros los creyentes, Baruch Hashem lo podemos declarar en el sentido de decirlo con nuestra boca, que evidentemente sabemos que todo depende de la voluntad de Adonai en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también vemos entonces cómo hay muchos pastores, y digo muchos porque no son unos cuantos, han sido un sinnúmero de pastores, hermanos en la fe, ministros, rabinos. Vemos como el rabino, uno de los rabinos tal vez más importantes recientemente de Israel, pues falleció víctima del tema del coronavirus. En la ciudad de Nueva York hemos visto un gran número también muy elevado de hermanos judíos, rabinos y demás que también han fallecido por concepto del virus, del coronavirus. Entonces, cuando miramos todo esto nos preguntamos, ¿es asunto de fe? ¿Dónde está la fe? ¿Es asunto de prevención? ¿Es asunto de tener ciertas medidas preventivas sobre el tema? ¿Es asunto de irresponsabilidad también de parte nuestra? Y cuando se nos han hecho tantas recomendaciones como el que utilicemos mascarillas, el que mantengamos la distancia social, todo esto. Y la pregunta es si realmente nosotros cumplimos. Ahora, no propiamente por lo que está pasando hoy con el tema del virus, porque aunque es el tema principal de la salubridad del mundo, pues no recordemos que el hecho de que esté presente el coronavirus o el COVID-19 no ha dejado de existir otras enfermedades tan populares como la diabetes o el cáncer o el SIDA, la artritis, entre muchas otras enfermedades. Y hoy solamente el tema es el COVID, el COVID, el COVID, el COVID. Parece que sobre eso está enfocada la humanidad entera. Así es que mis amados hermanos, acompáñenme por un momento, por favor. Vamos a estar en el libro de Éxodo Shemot en el capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Y les repito, este tema viene a colación porque pasé por una circunstancia de salud y me hice muchas preguntas sobre el por qué, las circunstancias, aunque teníamos muchas precauciones y demás, pues sin embargo, así pasó. Vamos a estar en el libro de Éxodo capítulo 15 y tomemos un verso, Shemot capítulo 15, a partir del verso 25. Observen este punto tan extraordinario, lo compartimos en el parashá de su momento. Dice entonces, y Moshe clamó a Adonai, y Adonai le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Recordemos que estamos hablando del tema del agua
amarga, el agua de Mara. Veámoslo un poco en el contexto desde el verso 22. E hizo Moche que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara, que significa amargura. Esto es amargura, por favor. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Por favor, subraye este texto del verso 25. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Adonai Rafa, el sanador, Baruch Hashem. Entonces, cuando hablamos de este punto, mis amados hermanos, veámoslo ahora en el contexto también, en el Brit Hadash. Acompáñenme por favor al Pacto Renovado, en el Evangelio de Marcos. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y en el verso 18. Capítulo 16, verso 18 del Evangelio de Marcos, dice esta palabra. Léala conmigo, por favor. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por lo tanto, cuando entramos a un tema tan interesante como es el contexto de lo que significa la sanidad, debemos entender que la palabra por sí misma, la Torá, la Kadosh Torá y todo el contexto bíblico nos habla repetidamente una y otra vez a través de los profetas, a través de cada evangelista, de cada hombre de Dios, los aspectos más importantes que debemos considerar siempre frente al tema de la sanidad. Es muy importante que tengamos presente algo, mis amados hermanos. El origen de la enfermedad es absolutamente esencial que conozcamos cuál es el origen de esa enfermedad, para que a su vez podamos hacer una comprensión de qué manera tratar esa enfermedad. Permítame explicarme al respecto. Si hace unos años o principios de este siglo, recordamos que tal vez la enfermedad más violenta del momento, pandémica si puedo decirlo también, fue el tema del SIDA. Y por lo tanto inmediatamente los laboratorios y todos los farmacéuticos en el mundo, farmacéuticas del mundo, entran en el proceso de preparar una vacuna o un medicamento que elimine, que combata y erradique, por supuesto, la enfermedad. Pero, mis amados hermanos, es necesario primero que nos hagamos una pregunta: ¿de dónde se origina la enfermedad? Y el origen de la enfermedad, una enfermedad de origen de transmisión sexual, pues tiene un origen y es básicamente el origen del pecado. Es decir, básicamente no, es el pecado. Es decir, un pecado de fornicación, de prostitución, de homosexualismo, de adulterio, de como quiera que se llame, la condición del pecado sexual trae consigo entonces una situación, una consecuencia de enfermedad, y en este caso el SIDA. Por eso, el primer punto que quiero que tengamos presente en nuestra charla de hoy, hablando sobre el origen de una enfermedad, es que necesitamos establecer cuál es ese principio. Y básicamente el contexto de la enfermedad radica en el contexto del pecado. Por favor, quiero que esta palabra usted la administre y la discierna con mucha prudencia. ¿Por qué? Porque recuerden que he hablado de escuchar voces. Hay voces que dicen cosas como: esa persona está enferma porque está en pecado. Y mi amado hermano, no es esa la situación. Si bien es cierto que el pecado es el origen de la enfermedad, no podemos tildar porque una persona tenga COVID o porque una persona tenga
diabetes o una persona tenga una gripe, es porque está en pecado. No podemos asimilarlo en ese sentido. La enfermedad tiene un origen. ¿Cuál? El pecado. Pero la condición de una persona particular en cierta circunstancia obedece probablemente a algún tipo de mala alimentación, probablemente algún tipo de alergia al medio ambiente, probablemente algún tipo de circunstancia propia del funcionamiento propio del organismo. Su páncreas no funciona bien, sus pulmones no funcionan bien, su estómago no funciona bien, tiene un problema en el tejido muscular, en el tejido óseo, cualquier cosa por el estilo que le ocasiona una enfermedad. Va, por favor, recordemos que de esto también tenemos que hablar y es algo generacional. Por eso cuando nosotros visitamos un médico, ustedes recordarán que el médico toma papel y lápiz. Y lo primero que el médico empieza a hacer preguntas, su nombre, su lugar de nacimiento, fecha, lugar establecido, y empieza un cuestionario interminable por demás, de preguntas tan básicas. ¿Tiene usted en su familia, ha habido cáncer, diabetes, ha habido esto, ha habido lo otro, ha habido acá? Y son cientos de preguntas, digo cientos, son muchas preguntas. Y normalmente a todo contestamos no, 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 no. 100 preguntas y contestamos no, 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 ninguna, todo no. Y si decimos todo no, entonces ¿qué hacemos ahí? Se supone que si nada de esto hemos padecido, ni hemos tenido, ni hemos sufrido, entonces no deberíamos estar frente al consultorio médico atendiendo una situación. ¿Por qué? Porque las generaciones pasadas, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todas las generaciones anteriores y demás, desde los indígenas y aquellos que todavía creen que no viene de la cultura indígena, desde allá y desde todas las demás generaciones, desde nuestros principales principios u orígenes, a través de las 12 tribus y demás, y entonces volvamos a Jacob, volvamos a Isaac, y regresemos a Abraham, y regresemos a Matusalén, y vayamos a Noé, y vayamos a Adán, y concluimos que hay una situación de desobediencia. El punto aquí es la desobediencia. Entonces, nadie puede tener ninguna clase de enfermedad si no es porque ha desobedecido en algún momento de la línea de la vida, se desobedeció el comer alimento kosher o alimento limpio, por así decirlo, el no comer las comidas inmundas, el no beber alcohol o tomar bebidas embriagantes, el consumir los cigarrillos o la adicción a las drogas, la cocaína o cualquier tipo de alucinógeno, como quiera que se llame, de tal manera que, repito, nadie entonces podrá tomar una conclusión de enfermedad si primero no hacemos una evaluación diagnóstica, si me permite ese término tan técnico, de toda una trayectoria generacional. Por lo tanto, la emuná que nosotros tenemos hoy de saber que porque somos hijos de Adonai y caminamos en obediencia, entonces si somos hijos de Adonai y caminamos en obediencia, según nos enseña la palabra, nada podrá hacernos mal. Pero recordemos que traemos una historia generacional que sí es muy importante que conozcamos. Entonces, la salud tiene varios aspectos. Este que estoy mencionando en principio es un aspecto de carácter histórico. Necesitamos hacer la historia, que es lo que hace, repito, el médico cuando se toma el tiempo de hacernos un análisis histórico, genealógico de cualquier anomalía de salud en nuestra familia. Pero también tenemos una circunstancia que es la enfermedad de carácter fisiológico. Y cuando hablamos de carácter fisiológico, quiero referirme a la función propia del organismo. Para dar un ejemplo, hablaba justamente con mi esposa hoy. Utilizo unos lentes relativamente de muy mínima intensidad, básicamente para leer. Puedo ver muy bien a lo lejos, bueno, muy bien, considero que veo bien a la distancia, pero para la lectura, aunque lo podía hacer hasta hace unos cuantos meses, todavía alcanzaba a distinguir las letras. Hoy, en este mismo momento, veo que si ya no utilizo lentes, definitivamente me es imposible leer. Entonces, aquí vemos una función, un origen de una circunstancia fisiológica. Y hay que entender que es anormal que un niño tenga una dificultad como la que tengo hoy en mi vista, porque precisamente es un niño. Pero para una persona adulta y tal vez ya de mayor edad, bueno, para las personas de mayor edad,
pues es normal que con el paso de los años la vista y algunas partes del cuerpo en general, los huesos, las articulaciones, empiecen a presentar dificultad. Ahora, es normal, dentro del proceso natural de la vida, es normal, pero lo que no es normal es que fisiológicamente una persona en una edad relativamente madura, digamos entre los 30 a los 50 años, presente grandes dificultades de salud, ya repito, sea en sus huesos, en sus articulaciones, en su sangre, etc. Entonces, ¿qué se sucede? Hay una historia genealógica generacional, hay una historia ahora totalmente fisiológica en cuanto al funcionamiento de los componentes del cuerpo humano, y finalmente tenemos que llegar a una consideración de la enfermedad desde el punto de vista evidentemente correctivo. Es necesario que entremos a tener corrección de los asuntos. Repito, yo utilizo este tipo de lentes, no he querido pues que el oftalmólogo me aumente. Realmente no quisiera terminar con una intensidad mayor que esa. Hago lo posible por acomodarme a la mínima condición básica de mis lentes. Probablemente más adelante necesite que se aumenten, se necesitan hacer correctivos. Acompáñeme por un momento, por favor, aquí en el libro de Romanos, en el Brit Hadassah. Vamos a ir al libro de Romanos y veamos entonces desde el punto de vista de la historia cómo las enfermedades tienen precisamente eso, una historia. Libro de Romanos, acompáñenme por favor en el capítulo 5, el libro de Romanos capítulo 5 y veamos en el verso 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por favor, hasta allí, por cuanto todos pecaron. Este texto maravilloso de Romanos capítulo 5, verso 2 es un texto que tienes que tener grabado en tu corazón. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Esto qué es? Estamos hablando desde el punto de vista histórico. Por el pecado entró la muerte y la muerte entró a toda la humanidad. Es decir, que entonces la muerte es la etapa final del pecado. La muerte es la etapa final de la enfermedad y del pecado. La muerte entonces, mis amados, es el resultado del pecado y es el principio donde como consecuencia directa de una acción o de una influencia en desobediencia. Es decir, cuando digo que la muerte es la conclusión de la vida y es la conclusión de la enfermedad y es la conclusión del pecado, pues todos vamos a partir de esta tierra. Ninguno de nosotros quedará en vida aquí eternamente. Vamos a partir. Eso es claro para todos. Unos a menor edad, otros a mayor edad, pero evidentemente por eso debemos estar como debidamente preparados para el tiempo en que esto nos suceda. Y por favor, hermano, entiéndame que esto no tiene que ver con que usted sea un creyente o no sea un creyente, usted sea un hombre, un varón kadosh, un hombre sadik, un pastor. No, a todos nosotros seremos llamados en algún momento a esa situación. Como dice el libro de Job en el capítulo 2, verso 7, entonces salió ¿quién? Hasatán de la presencia de Adonai e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el enemigo siempre estará allí buscando a quién derribar. El enemigo siempre estará buscando a quién ocasionarle la manera de quitarle la salud, de quitarle el gozo y la paz a través de cualquier circunstancia. Por eso, mis amados hermanos, cuando hablamos de un hombre de Dios, una familia creyente, una familia en emuná, pues cuando estamos en ese nivel de emuná, es cuando evidentemente más el enemigo buscará la manera de quitarnos de ese nivel de emuná y pasarnos a una condición de enfermedad. Amén. Entonces, filosóficamente,
fisiológicamente, la enfermedad, toda enfermedad, concluimos, tiene como consecuencia una raíz de desobediencia. Toda enfermedad tiene como raíz una condición de desobediencia. Puede ser que la condición de desobediencia no sea tuya, es decir, que tú eres una gran persona, eres un gran creyente, eres un gran cumplidor de la palabra, pero sin embargo te enfermas. Y la razón es, pero ¿cómo pastor usted se puede enfermar? ¿Es que acaso dónde está usted? Bueno, hay generaciones pasadas que pueden traer enfermedades o traían consigo enfermedades de las cuales nosotros arrastramos también en nuestra sangre, en nuestro ADN. Por lo tanto, necesitamos identificarlas. Dice el libro de Juan, capítulo 5, verso 14. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, ahora que no te venga alguna cosa peor. Has sido sanado. Y nosotros cuando venimos a Yeshua, cuando le reconocemos, como dice Romanos en el capítulo 10, verso 9, que Él es Adonai, que Él es Elohim, que Yeshua HaMashiach es nuestro Adonai, entonces entramos en un tiempo de pureza, en un tiempo de limpieza, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser, de ver, de vivir, en nuestro carácter. Y empezamos un tiempo de pasar de impureza a pureza y limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra mente y pasar por ese proceso de desintoxicación. Entonces ya no vivimos en ese contexto de la ira, del pleito, de la contienda, del temor, del sentido de culpabilidad, porque todo esto, mis amados hermanos, cuando nuestro carácter es agresivo, violento, ofensivo, calumniante, chismoso, criticón, burlón, etcétera, 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 todo esto trae como consecuencia a nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, trae como consecuencia que las úlceras de estómago, el artritis, los problemas del corazón, etcétera. Está establecido, hermanos, y probado científicamente, aunque no quisiera decirlo de esta manera, probado científicamente, está establecido por el poder de la palabra, que muchas de las personas que hoy se encuentran en una circunstancia de hospital, de crisis por razones de cáncer u otras demás enfermedades, tal vez ya completamente, absolutamente sin esperanza, cuando han entrado en un tiempo de shalom, cuando han entrado en un tiempo de reposo, cuando han entrado en un tiempo de paz, un tiempo de perdón, un tiempo de abrazar a su enemigo, de perdonar a quien le ofendió, le afectó de alguna manera, es increíble. Bueno, no puedo decir que sea increíble, mejor, perdón, corrijo esta palabra. Es asombrosamente maravilloso ver que una persona que ya prácticamente había sido desahuciada por un médico o por la medicina, después de que entró en ese shalom, en esa entrega con el Eterno y entró en paz con la gente a su alrededor, a todos aquellos que discriminó, que ofendió, que etcétera, y encuentra una recuperación, entra en un nivel de recuperación, en un nivel de sanidad. ¿Por qué? Porque precisamente hubo sanidad espiritual y la sanidad espiritual nos da absolutamente vida. Por lo tanto, cuando también en nuestra manera vieja de vivir, en nuestra oscuridad, en la vida del camino ancho en el que en algún momento seguramente caminamos, pues le dimos mal uso al cuerpo en muchas formas, repito, en comidas inapropiadas, en bebidas inapropiadas, en placeres inapropiados o indebidos, en circunstancias totalmente antimorales, etcétera. Y todo esto como tal trae una consecuencia. Por lo tanto, el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de un creyente en Adonai, dice la palabra que es un cuerpo que reposa, que guarda, que lleva consigo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Y recordemos que nuestro cuerpo y nuestra sanidad fue pagada con un precio de cruz. Por lo tanto, debemos evidentemente entrar en el cuidado de este cuerpo. Ahora bien, es interesante, mis amados hermanos, que cuando estamos frente a una situación de calamidad en nuestra salud, se hace evidente hacer una corrección. Y la corrección evidente, lógica que viene a nuestra mente es la corrección desde el punto de vista médico. Acudimos inmediatamente al médico, digo al médico en el sentido, digamos, profesional de la salud.
porque muchos otros acuden al hechicero o a cualquier otro tipo de curandero o a cualquier tipo de yerbatero o yo no sé qué otra manera lo puedo llamar, porque supuestamente a través de brujería o hechicería o de cosas así por el estilo pueden encontrar sanidad. Bueno, cada quien, el Eterno nos entregó a libre albedrío, cada quien toma sus decisiones. Pero hablando desde el punto de vista normal, si puedo usar esta palabra, y profesional, evidentemente recurrimos al médico y el médico en su condición médico, pues lo que puede hacer es tomar inmediatamente su recetario y empezar a formularnos y a entregarnos algún tipo de medicamentos. Incluso nosotros le sugerimos, doctor, ¿podría usted por favor recomendarme un antibiótico? ¿Es posible? Porque sin la fórmula no lo consigo. Oh, me parece que el antibiótico está muy bien. Y nosotros incluso le recomendamos al médico cuál sería la manera de podernos curar. Entonces buscamos, repito, el elemento médico, la medicina, el medicamento, la farmacia, y nos llenamos de un sinnúmero de medicamentos que pues en buena hora cumplen una buena función y son importantes. Pero ¿cuántas veces frente a la enfermedad nos hemos ocupado realmente de entrar en el tiempo de oración, de la tefilá legítima, verdadera con Adonai? ¿Cuántas veces en medio de nuestra crisis de salud realmente hemos hablado con nuestro Padre Eterno y le hemos dicho, sé, Eterno Padre, que en esta área he fallado, sé que te he fallado en esto, en esto, y en esto, y en esto, y bueno, y en esto también, y tú sabes que hay tal vez muchas otras cosas por ahí de las que ahora mismo no recuerdo, pero que también te he fallado. Y cuando yo entro en un nivel de pureza, de sinceridad absoluta, de verdad, verdad con mi Padre, y entro en un nivel de obediencia para con Él, entonces yo encuentro que el Eterno tiene misericordia, tiene bondad para con nosotros y nos permite entrar a un proceso y a un nivel de limpieza, de purificación y de sanidad. Dice el libro de los Hebreos, acompáñenme por favor al libro de los Hebreos en el capítulo 12 y en el verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Adonai, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Por lo tanto, debemos estar atentos al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Es extraordinario. Por lo tanto, si todavía en tu corazón se alberga un corazón de amargura, pues recordemos que Adonai siempre es justo, bondadoso y misericordio para perdonar. Pero cuando todavía aún, es impresionante esto, hermanos, que aún las personas pasando por situaciones de una condición de salud crítica, que viene siendo tratado por circunstancias de una y de otra circunstancia médica, todavía en nuestro corazón se albergue el celo, la envidia, la contienda, el pleito, la murmuración y todo yo lo llamaría, perdón la palabra que voy a usar, todo este sistema antibilis que afecta la bilis, que irrita nuestro organismo fisiológicamente y que ocasiona tanto daño, porque cuando murmuramos contra una persona no lo hacemos contra esa persona, cuando hablamos mal de esa persona, maldición, cuando decimos mal de alguien, no lo hacemos de ese alguien, lo estamos hablando de una creación divina, de un ser creado por Adonai. Por lo tanto, cada vez que hagamos un acto, cualquiera que sea, contra alguien, ese acto es un acto que estamos realizando directamente contra nuestro Padre Eterno. Recuerden cómo
lo que sucedió en el libro de los Números, en el capítulo 12, cuando dice la palabra que ustedes recordarán la historia, la hoy solo a mencionar, cuando la hermana de Moshe, Miriam, habló con su hermano Aarón y de alguna manera ella murmuró de su hermano Moshe, diciendo por qué Moshe esto y por qué Moshe lo otro, y es que acaso Moshe que se cree, o es que es de mejor familia, o es que cree que el único que a quien Dios le habla es a él, o sea que nosotros que estamos aquí pintados, y empezó esa murmuración, y esto trajo como consecuencia una lepra que aún el propio Moshe intervino, como dice ese hombre humilde, ese hombre manso, intervino con Adonai precisamente para que le tomara misericordia a su hermana y la librara de esa condición de lepra. Entonces, mis amados hermanos, por eso cuando estamos frente a una situación de enfermedad, y se los digo, repito, el Eterno puso en mi corazón hablar este tema, porque en los días que pasé, es interesante esto, perdón, hago un pequeño paréntesis, hace aproximadamente un año, o un poco más de un año, me hicieron una serie de exámenes médicos. Se practicaron los exámenes médicos, bueno, cosas básicas de pruebas de sangre, etcétera. Y cuando recibimos el resultado, el documento que recibí decía que tenía un extraordinario resultado médico. Los resultados habían salido bastante favorables, con un muy buen nivel de acá, un muy buen nivel de allá, muy buen nivel de esto, muy buen nivel del otro. Y al final de nota decía, felicitaciones, goza usted de muy buena salud. Bueno, eso en el papel, eso está muy bonito. Pero sin embargo, poco tiempo después, cuando empezó toda esta historia de la pandemia, repito, y cuando pensamos que esto a mí no me puede pasar, es decir, yo no creo que yo sea víctima de esto. Esto puede que pase en otros países. De pronto en Colombia ahora está creciendo terriblemente, en el Perú ha sido terrible, en México ha crecido impresionantemente, en el Brasil ha sido terrible, pues en Chile, en España fue fatal, en Europa ha sido impresionante. Pero pues realmente, ¿cómo me puede esto pasar a mí? Entonces, cuando todo esto se sucede, empezamos a hacer una evaluación. Por favor, diga conmigo, una evaluación. Yo necesito hacer una evaluación de qué está sucediendo a mi entorno, a mi alrededor. Y entonces, a su vez, en el paréntesis que estoy compartiendo, vino a mi corazón una circunstancia que vivimos muy de cerca, muy de cerca. Algunos pastores que formamos parte del ministerio EHAD, en el tema de Torah y de raíces hebreas, pues pasamos por una situación bastante crítica en el momento en el que conocimos a través de una reunión de internet con los pastores que uno de los hermanos pastores, muy joven, 35 años, probablemente algo 36 años no más, nos compartió en internet en la reunión que había salido positivo con el tema del coronavirus. Pensamos, como es natural, es un hombre de Dios, es un gran hombre de Dios, un joven entregado, un hombre apasionado con la palabra, un hombre preparado poderosamente en la palabra. Y siempre pensamos, y ahí está la mano de Dios, y vamos a orar por el hermano, y sabemos que Dios lo va a restaurar, porque Él es Adonai, el sanador, y bueno, todo en fe, la emuná, hermanos. Pero como bien probablemente muchos de ustedes saben, nuestro hermano amado pastor Gerardo, apenas 2 semanas después, conocimos de su fallecimiento. Y empezamos a hacernos preguntas. Un hombre tan joven, el COVID fue algo tan fuerte, tan rápido lo que sucedió. Y hoy ya conociendo un poco más de cerca ciertos detalles, encontramos que él venía con una circunstancia de una enfermedad propiamente en la diabetes muy alta, y esto también ayudó para que la circunstancia se aumentara. Es decir, mis amados hermanos, que hago la mención por esto, porque no se trata de que era un pastor y además un hombre maravilloso, un hombre tremendamente entregado al ministerio. Alguien dijo en una entrevista que teníamos, dijo, bueno, es que era el tiempo de Dios, Dios se lo iba a llevar ese día, con COVID, sin COVID, si el COVID no existiera hubiese sido de otra forma, de otra manera, por un accidente, cualquier otra cosa. Bueno, mis amados hermanos, al respecto yo creo particularmente, en mi opinión muy personal,
yo creo que no se trata de esto. Se trata de que, si bien es cierto que Adonai es la autoridad sobre la muerte, por supuesto, lo entendemos así, y tenemos un tiempo establecido y al Eterno le plació llevarlo, sí. Pero también es importante, mis hermanos, que tengamos medidas de precaución frente al tema. Vimos cómo, hablando de la manera de corrección de la enfermedad, vemos cómo en los Estados Unidos es una paradoja increíble lo que sucede. Ciertos estados han establecido no abrir escuelas, considerando de que por recomendaciones médicas es de alto riesgo que se abran las escuelas, aunque se había dicho que a los niños no serían afectados. Sin embargo, pues se llevó un poco de contrariedad al respecto. En algunos estados como la Florida, por ejemplo, en Georgia, por ejemplo, se abrieron escuelas y a los pocos días de haberse abierto las escuelas, un gran número de niños resultaron afectados en su salud. Entonces, hoy vemos cómo las universidades, muchas están cerrando, abrieron porque consideraron que hay que hacerlo, porque siempre nos preguntamos, pero ¿dónde está la fe? ¿Dónde está la emuná? Esto del COVID es una mentira, esto ha sido un engaño, esto ha sido una conspiración, y yo no sé y ni quiero entrar en esos temas, si es una conspiración, si esto realmente no existe, pero lo que sí sé y tenemos claro es que son cientos de personas contaminadas, además de los cientos de miles de fallecidos en todo el mundo. De tal manera, mis amados hermanos, que por lo tanto no podemos desconocer, como dice la palabra en el libro de Shemot, capítulo 15, verso 26, porque yo soy Adonai, tu sanador. Claro que sí, yo soy tu sanador y nosotros debemos ser obedientes, pero también la palabra nos llama a ser prudentes. Por favor, dígalo conmigo, prudentes. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 15, dice la palabra: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor Adonai, nuestro Elohim, los levantará, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Por eso, cuando empecé la conversación esta noche, les decía que vamos a hablar de enfermedad desde el punto de vista de nuestra emuná, recordando que la oración de emuná, la oración de fe, sanará al enfermo. ¿Cuándo? Cuando la voluntad de Adonai así lo permita. Cuando la voluntad de Adonai así lo permita, porque todo depende de la voluntad de Él. Esto no es un asunto de una medicina, no es un asunto de un tratamiento, no es un asunto de un centro médico, no es un asunto de posición económica, no es un asunto de ese tipo, es una condición de la voluntad del Eterno. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 15, la palabra dice: entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, esa enseñanza que es tan maravillosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Me gusta compartir esta enseñanza porque es la historia maravillosa de los leprosos. ¿Recuerdan? Estaban allí estos leprosos y vieron cómo ellos, estando exiliados, si puedo usar esta palabra, apartados de su lugar, de su ciudad de origen, entonces dice la palabra que estando ellos en esta condición, fueron sanados. Vamos a leer el texto completo en el libro de Lucas, en el capítulo 17 y en el verso 11. Yendo pues Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Yeshua, Moe, Roé, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Por favor, observen que la palabra no dice fueron sanados, fueron limpiados. Fueron limpiados de una condición de pecado, fueron limpiados de una condición de pecado, una condición de desobediencia. Ya hablamos anteriormente sobre el tema de Miriam, la hermana
de la hermana de Moshe, cuando entró en esa condición de murmuración, etcétera, hubo una lepra. Entonces aquí el Eterno los escucha y lo que hace es enviarlos a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los encargados de establecer su pureza o su contaminación, y habían procedimientos de carácter espiritual que se debían llevar a cabo según la ordenanza de la Torá. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 8, dice: y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Adonai, que había dado la potestad a los hombres, por el contexto de la sanidad. Ahora bien, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar por aquella persona que tiene aflicción, que tiene una circunstancia de cualquier nivel de enfermedad, porque la oración es esa herramienta que el Eterno nos ha entregado. Dice Santiago capítulo 15, verso 16, orad unos por otros para que seáis sanados. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante. Cuando nosotros hacemos nuestra oración personal o familiar, día a día, en la mañana, al mediodía, en la tarde, en cada momento de oración, tengamos siempre presentes en la oración a nuestros hermanos. Y hablo de nuestros hermanos en la fe, a nuestras familias, para muchos tal vez familias que están distantes de un lugar a otro, de un país a otro, de una nación a otra. Oremos por nuestras familias siempre, oremos por la salud, por la sanidad divina que el Eterno tenga para con ellos, y por la sanidad de cada uno de nosotros en el hogar. Aunque tú te sientas muy sano, amén. Aunque te sientas muy saludable, amén. Aunque te sientas muy fortalecido, amén. Nunca jamás estará de más que oremos por nuestra salud, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar. El libro de Santiago, que nos habla tanto sobre este tema, en el capítulo 5 y en el verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la congregación, de la Keilah, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, ungirlo con aceite. Fíjense que no dice: y entréguenle la ampicilina, y entréguenle esto, y entréguenle lo otro. La unción del aceite, la unción, la presencia del Ruach HaKodesh, el poder de la oración. Pero, mis amados hermanos, recuerden, hay algunos requisitos. Requisitos, los vimos en Devarim, cuando hablamos de las condiciones para ser bendecidos. ¿Quieres ser sano? Sí, amén, quiero ser sano. ¿Quieres ser bendecido? Amén, quiero ser bendecido. Pero hay requisitos que debemos cumplir. ¿Y requisitos como cuáles? Número 1, obediencia. Por favor, dígalo conmigo: obedecer. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, en los que obedecemos a nuestra manera, como nos parece. Manejamos el tema de la palabra como creemos que tenemos que hacerlo. Saben, yo tomo este tiempo, como lo toman tantos hombres y mujeres en muchas naciones, para dar una palabra. Usted tiene la libertad de escucharlo o no escucharlo. Usted tiene la libertad de ver 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Usted tómese la libertad y el tiempo de hacer lo que considera que tiene que hacer. Pero le garantizo que usted puede dedicarle 1 hora a ver una película, o 1 hora a ver las noticias, o 1 hora a ver cualquier cosa inservible de internet o de televisión, y no le dedica 1 hora a escuchar una palabra que el Eterno tiene para tu corazón. Entonces, ¿cómo puedo estar en sanidad? ¿Cómo puedo estar en bendición? ¿Cómo puedo estar en shalom, en gozo, en paz con mi Eterno, si lastimosamente lo único que yo no hago es obedecer? Por lo tanto, dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 17 y 18, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es sencillo, hermanos. Esto no tiene... Yo no necesito hacer aquí un curso de teología práctica para enseñar una frase tan elemental y tan básica que un niño de 2, 3 años puede entender con absoluta certeza. El que creyere y fuese bautizado, sumergido, el que fuese limpiado de la impureza, del pecado, será salvo, mas el que decide no hacerlo, pues simplemente será condenado.
Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la palabra nos está hablando con absoluta claridad qué es lo que tenemos que hacer frente a todo tipo de enfermedad. Por favor, hermanos, no me malinterpreten. Reciban la palabra con discernimiento. El Eterno colocó, permitió, facilitó, estableció en la tierra hombres, profesionales, médicos. Por eso tenemos hoy la medicina y tenemos también medicamentos, porque también conozco las personas que dicen, no, es que yo sé que el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar y el Señor me va a sanar. Pero también hay médicos que el Eterno permitió y medicamentos e instrumentos médicos que el Eterno facilitó a la ciencia para que nos ayudemos en un tratamiento médico que si el médico recomienda tenemos que obedecer. Pero a la par de obedecer un tratamiento médico está el poder absoluto de la oración. Viendo ayer algo de noticias, encontré una historia, perdónenme que use la palabra, absurda. Una persona dando testimonio en una de las convenciones de estas de carrera política aquí en América, en la que decía: mi padre falleció por culpa del presidente a la consecuencia del COVID. ¿Por qué? Porque el presidente dijo que ya todo estaba controlado, que no era necesario utilizar la mascarilla, y mi padre salió a las calles y se contaminó y murió. Por favor, por favor, por favor, por favor. No podemos buscar respuestas ni acusaciones tan absurdas como esta. Nosotros somos responsables de nuestro cuidado, hermanos. Yo pasé por una circunstancia en la que me pregunto en qué momento pude ser afectado en mi salud. Pues procuro usar la mascarilla. La verdad, soy honesto, no siempre la he usado. Ahora, esto puede ser que no sea tampoco la gran solución del mundo, pero la recomiendan. ¿Qué me quita pues hacerlo? ¿Qué me quita pues obedecerlo? Yo me pregunté en tantas ocasiones, fui a tal parte, son sitios públicos, sitios de donde hay mucho movimiento de personas. Evidentemente no utilicé la mascarilla, no lo consideré apropiado, no lo consideré necesario, muchos no lo hacen, pues yo tampoco lo hago. Y cuando empecé esta situación de dolencia y de enfermedad y todo lo que pasó, me acordé que esto realmente era necesario, por lo menos por sugerencia y por precaución, utilizar. Entonces dice la palabra, algunos están buscando sanidad, sana a mi tío, a mi tía, a mi hermano, al fulano, al otro, aquí, allá, sánalos. Pero realmente lo primero que tenemos que clamar al Eterno es por su salvación. ¿De qué nos sirve que se sane de una circunstancia de enfermedad si no es salvo? Lo primero que tenemos que ocuparnos es de su salvación. Y por supuesto, el mismo libro de Santiago nos insiste y nos dice, en el capítulo 4, verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en vuestros deleites. Hoy escucho personas que dicen, bueno, fui sanado del COVID, realmente eso no fue nada del otro mundo, los médicos en la clínica, los fulano, el medicamento tal, el dióxido, yo no sé, pero se nos olvida que por la misericordia y la bondad del Eterno tenemos la salud y tenemos la vida. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua HaMashiach, levántate y anda. Entonces quiero, mis amados hermanos, invitarlos a que cerremos ya en estos últimos minutos que nos quedan compartiendo esta palabra. Número 1, recordemos, desobediencia. El factor y la condición y la consecuencia de toda enfermedad, número 1, ha sido la desobediencia. El libro de Shemot, leímos capítulo 15, verso 26, dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, los misbot, y guardares todos sus estatutos perpetuos, hermanos. Es que hoy decimos, no, es que eso ya está abolido, es que eso era de los judíos, eso era de los antepasados. No, estatutos perpetuos.
y dieres oído a sus mandamientos y guardares esos estatutos, pero ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, observen, la enfermedad la envió Adonai. La enfermedad la envió Adonai a los egipcios. No, de ninguna de estas te enviaré a ti, porque yo soy Adonai Rafa, tu sanador. Entonces el libro de Santiago repite y cierra el texto diciendo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, e hicieres lo recto delante de los ojos, y nos repite esta historia, entonces seremos sanos, porque Adonai no nos enviará ninguna de esas enfermedades. Ahora, todo esto, mis amados hermanos, tiene un punto en común, una piedra angular, que sabemos que es Yeshua, pero si me permiten usar la expresión con respeto, la piedra angular, la emuná. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, porque sin la emuná es imposible agradar a Adonai, porque es necesario que el que se acerca a Hashem crea que lo hay y que Él es el galardón de los que lo buscan. Hoy tenemos aún todavía hombres, organizaciones, ministerios, no sé cómo mencionarlo, porque aún tengo personas rabínicas o rabinos negando a Yeshua, diciendo que Yeshua no es más que un hombre, hijo de José y de María. Por favor, si Romanos, que leímos el texto 5, nos dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, y por ese hombre la muerte, y la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿cómo puedo pensar que hoy haya hombres o ministerios o personas diciendo que Yeshua HaMashiach es hijo de un hombre tan carnal, tan pecador, tan humano, tan enfermo y tan indispuesto como yo puedo estar en cualquier momento? Por favor, mis amados, tenemos que entender el poder de una palabra. En el congreso EHAD que teníamos en estos días, la hermana Liliana Hunter particularmente dio una enseñanza muy interesante, muy interesante, y ella utilizaba una palabra allí, la palabra pelé, y la palabra pelé en hebreo, que significa un milagro sobrenatural, es decir, que sin la emuná de pelé, de saber que un milagro sobrenatural dio la vida en el vientre de una mujer llamada Miriam, virgen, y a través de la acción del espíritu del Ruach HaKodesh, entonces vino la fecundación, puede usar esa palabra, de nuestro Mashiach. Si yo no creo esto porque le aplico ciencia o tecnología o le busco el concepto razonalmente médico o humano, si yo no creo esto de manera sobrenatural, entonces todo cuanto está escrito en esta palabra no tendría sentido, mis amados hermanos. Por eso cerramos este capítulo diciendo, es por la fe, es por la emuná, mis amados hermanos. La conclusión que sacamos de toda esta charla, mis amados, es que la enfermedad tiene como consecuencia la desobediencia. Y si no hubiera habido pecado, si no hubiese existido la desobediencia, entonces esa enfermedad no tendría dominio sobre la humanidad. Mis amados hermanos, tenemos a un poderoso Adonai que es nuestro sanador, y estas enfermedades realmente pueden ser sanadas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, a través de la fe, de la emuná y a través de la obediencia a sus mandatos. Entonces, por favor, mis amados, seamos muy prudentes al hablar cuando escuchamos de que alguien está padeciendo cualquier circunstancia de enfermedad, porque somos tan rápidos en decir, esa persona está enferma por el pecado. Concluimos, por el pecado, porque desde el pecado de la desobediencia, por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de esa gracia, y el pecado trajo como consecuencia la muerte, lo sabemos. Pero hoy una persona que es creyente, que está en una congregación, que todos vemos en el servicio, en el ministerio, sirviendo, adorando, participando, y repentinamente tiene una enfermedad, no podemos decir, cayó en pecado.
puede traer una circunstancia generacional, puede estar pasando por un problema fisiológico en el que por razones obvias su organismo de una u otra manera se siente afectado, puede ser por su alimento, por falta de ejercicio o exceso de ejercicio, por acciones del propio trabajo, etcétera, hermanos. Entonces no seamos tan rápidos para juzgar y criticar la condición de salud de otra persona, porque la única cosa posible es que entremos en obediencia, prudencia y adoración y alabanza para nuestro Rey, en oración por cualquier persona que conozcamos que está enfermo, y aunque no le conozcamos, por todos aquellos que están pasando hoy esta terrible circunstancia de epidemia. Padre eterno, ten misericordia de cada uno de ellos según tu voluntad. Por nuestras familias distantes en otros países, eterno Padre, ten misericordia de ellos según tu buena, perfecta y agradable voluntad. Y enviamos el poder del Ruach HaKodesh sobre cada uno de ellos, Padre eterno, que seas obrando en ellos en su sanidad divina. Por el poder de esta palabra, hermanos, muchísimas gracias. Shalom. Espero que haya sido una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Vayan a cada texto bíblico, revísenlo, examínenlo, estudienlo, disciérnanlo y clamen y bendíganse cada uno en oración. Padres, esposos, esposas, familias, hijos, hijas, hermanos, todos en bendición por sanidad divina. Shalom. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.